Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. Último vídeo del año, que además lo estoy haciendo prácticamente en directo y lo estoy haciendo contrarreloj. Pero no quería que terminase 2018 sin hacer un breve repaso, bueno, tengo la intención de que sea breve, un breve repaso a lo mejor literariamente para mí en este año. He hecho un top 5 con los 5 libros que más me han gustado y además he hecho un recuento de qué he leído y cómo lo he leído. Así que ahora en un momentito he hecho esta listita y os la voy a ir desgranando. En total he leído 66 libros, que son un montón, yo lo reconozco, pero es que este año he tenido mucho tiempo libre y la verdad es que yo cuando tengo mucho tiempo libre pues me cunde mucho leyendo, pero que nadie se estrese con ese asunto y que nadie se agobie y que nadie se acompleje, porque cada uno tiene su ritmo y cada uno puede leer una cantidad de horas a la semana y a cada persona le cunde más o menos. Esto no es una competición de a ver quién ha leído más libros o menos libros. Así que esto es un hobby, hay que disfrutarlo, cada uno lo disfruta de una manera y a mí este año es que me ha cundido mucho. Pero que nadie se venga abajo porque haya leído 10 libros o 15 libros porque es una cifra totalmente válida. De los 66 libros que he leído, 24 son novelas gráficas, que la verdad es que estoy muy contento porque he leído muchas novelas gráficas y algunas de ellas muy buenas. Y de hecho, una de ellas está en este top 5. También he leído este año mucha más poesía de lo normal. Y bueno, pues ha sido un año muy diverso. Estoy contento en ese sentido. Así que ojalá 2019 también así de diverso y así de bueno literariamente hablando. Fijaos, he hecho un recuento curioso para ver qué porcentaje de libros son escritos por hombres y qué porcentajes de libros son escritos por mujeres. Ahora llegará el típico diciendo, ¿eso qué más da? Lo importante es que el libro sea bueno. Bueno, lo importante es que el libro sea bueno, sí, pero creo que tenemos la responsabilidad como lectores y como personas concienciadas y como personas del siglo XXI de tratar de visibilizar a las mujeres que en algunos ambientes, también en el literario, lo tienen más difícil que los hombres. Pero fijaos qué curioso, si a mí tú me preguntas así en frío, ¿qué es lo que tú más has leído? Yo habría dicho que he leído más mujeres que hombres. Pero incluso una persona tan concienciada con este asunto como yo y que tan activamente trata de elegir a menudo libros escritos por mujeres, pues incluso así los datos no me salen equiparados. De los 66, 36 están escritos por hombres y 30 están escritos por mujeres. Se acercan, pero no hay equidad. A ver si en 2018 por lo menos consigo que haya como mínimo equidad. A ver si en 2019, perdón, a ver si lo consigo. Otro dato curioso, yo tengo la sensación de que casi todo lo que leo es de literatura que podríamos llamarla LGBT o digamos, de temática LGBT. Dentro de ese abanico hay muchas cosas, pero yo diría que había leído mucha literatura LGBT y sin embargo, de los 66, solo 18, que es como un cuarto, diría yo, sí, un cuarto, que de los 66, solo 18 podríamos considerarlos de literatura LGBT. Que bueno, 18 libros de LGBT en un año ya son muchos, sí, pero bueno, no sé, lo veo un dato como mínimo curioso. Y después también he hecho la estadística, bueno, la estadística, llamar a esto de a esta lista con palitos estadística me parece un poco presuntuoso por tu parte, Juan, pero bueno. También he hecho la estadística de qué libros son, por decirlo así, libros españoles, libros publicados en España por autores españoles. No sé, esto es difícil porque también hay libros que se publican en España y son autores extranjeros. Bueno, tampoco me hagáis mucho caso en esta estadística en concreto. Las otras sí son súper fiables. Pero de los 66 podríamos considerar 18 libros españoles y 48 libros extranjeros. Que la verdad esto sí que me ha sorprendido porque yo habría dicho que era como 50-50. Pero no, he leído mucha más literatura extranjera que literatura española. Aunque en cierto sentido es lógico, porque países hay 200 y España es solo una. Entonces, no sé. ¿Me entendéis lo que digo? ¿No? Es un pensamiento complejo que se me está ocurriendo sobre la marcha. Pero tiene sentido
que no haya sido mitad España, mitad resto del mundo, porque el resto del mundo es más grande que solo España. Da igual. En total han sido 18 libros que podríamos considerar libros españoles y, como digo, 48 libros extranjeros. Sobre todo, pues hay que reconocer que la mayoría son del mundo anglosajón. Que bueno, pues por la influencia que tiene nuestra cultura y también por el interés que yo tengo en el mundo anglosajón, que es una cosa que me interesa mucho. Pero he leído mucha literatura europea este año y bueno, pues recientemente incluso un libro brasileño. He leído literatura latinoamericana, menos de la que me gustaría, pero más de la que estoy acostumbrado a leer. Así que ojalá eso sea el principio de unas lecturas más diversificadas y más diversas. Ahora voy a hacer el top 5, que es lo que vosotros habéis venido aquí a buscar, no a escuchar a un booktuber hablando de datos de su cosecha lectora del año. Los voy a decir los 5 en orden de lectura, porque mira, son libros muy diferentes y es imposible ponerlos uno encima de otro. Lo voy a decir por orden de lectura. Este primero que voy a decir lo leí en enero y he hablado ya mucho de él en el canal, así que no me voy a extender. Se llama Dorados días de sol y noche y es el segundo de los 3 volúmenes que acabará teniendo la biografía de Luis Antonio de Villena, que como todos sabéis es mi autor nacional favorito. Cuenta la vida de este autor en primera persona, pues desde que entra en la facultad hasta que tiene, pues no sé, unos 50 años o así. Es muy interesante porque no solo habla de su vida personal, sino que también hablar de su vida personal, en el caso de este autor, que está tan bien relacionado y que lleva tantos años en el mundo de la literatura, pues es hablar de la historia de la cultura española en la segunda mitad del siglo XX. Entonces es un libro interesantísimo, un libro que a mí me ha gustado muchísimo, un libro que he regalado esta Navidad y es un libro que recomiendo un montón. Si te gusta, bueno, pues sí, podríamos considerarlo LGBT, por supuesto, porque habla también de sus amores, de sus relaciones, de cómo él va asumiendo su identidad, pero también si te gusta la literatura en general, porque habla del mundo literario en nuestro país. Bueno, no de todo, porque me ve gente de muchos sitios, del mundo literario en España durante la segunda mitad del siglo XX, y a mí me parece absolutamente fascinante. Es de la editorial Pretextos, por si lo queréis buscar o lo que sea. Es muy interesante que vaya a publicar este vídeo una semana antes de Reyes, porque os puede dar ideas para regalar en Reyes. Seguimos. El segundo libro, tampoco voy a hablar muy profundamente de él porque ya tengo un vídeo monográfico sobre él, porque es de los libros que más me ha gustado, no en este año, sino en mi larga vida. Iba a decir otra cosa. Se llama Apegos Feroces, es de Vivian Gornick y está publicado por Sexto Piso. Este libro te gustará si te gustan las relaciones familiares, si te gusta la historia del mundo durante el siglo XX, si te gusta una historia autobiográfica. Fíjate que tiene eso en común con el otro libro del que había hablado. Si te gustan las historias de mujeres, si te gusta y te interesa la ciudad de Nueva York. Y para mí este libro es una obra maestra. O sea, no tengo otra forma de llamar a este libro que obra maestra. En este año también me he leído un segundo libro de Vivian Gornick que no ha entrado en el top 5, pero que podría haberlo hecho perfectamente si no se hubieran dado otras circunstancias. Y bueno, pues es una autora que os recomiendo muchísimo. Es un libro interesantísimo, es una novela que conmueve mucho porque es esta autora y su madre paseando por Nueva York y recordando la infancia y la juventud de ambas. Son personas de un extracto social humilde y tienen muchísimas cosas que contar y no me voy a extender más porque he dicho que iba a ser una cosa corta y ya llevamos unos pocos de minutos. El tercero de los libros, es que fijaos, haciendo el top 5 me he dado cuenta de que a mí me interesa muchísimo el concepto autobiografía, es decir, personas contando su propia historia es algo que siempre me ha gustado y me gusta, digamos, en la vida normal, ¿no? En la vida diaria. Me gusta cuando alguien te cuenta algo de su vida, de su infancia, de sus intereses, de sus gustos, de sus aficiones. Y también me gusta muchísimo en literatura. Entonces, tiene mucho sentido que
al menos 3, porque ahora mismo no me acuerdo de los otros 2, pero al menos 3 de los libros correspondan a este asunto. Este tercero no es una autobiografía, es un libro mucho más atípico. Se llama Las niñas prodigio y es de la autora española Sabina Urraca. Es un libro que habla sobre su infancia, pero también habla del concepto infancia en general y de cómo vivimos y lo que vivimos las personas que fuimos niños en los 80 y los 90. A mí es un libro que me ha enamorado, que me ha fascinado. Es un libro un poco perturbador, a veces es incómodo. Es un libro muy original, no se parece a otra cosa que yo haya leído antes. Y a mí me ha encantado y estoy deseando leer más cosas de esta autora. Este libro está publicado por la editorial Fulgencio Pimentel. Además, digamos, como libro es precioso porque de tapadura es muy chulo. Y lo recomiendo muchísimo. Es una cosa fresca, es una cosa a veces muy loca, es una cosa muy de la cultura popular. Y también tengo un vídeo específico sobre este vídeo, así que tampoco me voy a extender mucho más. Pero que los recomiendo un montón. Y... No, creo que... Sí, quizá Apegos Feroces es bastante conocido, pero ni Dorados Días de Sol y Noche, ni Las Niñas Prodigio los he visto tan... visibles o tan famosos como creo que deberían ser, porque a mí me han parecido joyas auténticamente. Así que muy atentos a esta autora porque es jovencísima, tiene muchísimo talento y a mí este libro me ha encantado. Después, en el número 4, fíjate que seguimos con... Es que claro, esto no sé hasta qué punto es autobiografía. No es un libro que yo vaya a ser la primera persona que os hable de él, porque es un libro muy conocido. Podríamos considerarlo, yo creo que como bestseller. De hecho, lo han llevado a serie en HBO. Y es La amiga estupenda. Es un libro de la autora italiana Elena Ferrante. Y en este primer libro de la tetralogía que formó, cuenta la historia de Elena y Lila, que son dos amigas sicilianas, napolitanas, no sicilianas, dos amigas napolitanas que, bueno, pues nacen a mediados del siglo XX y en un extracto muy humilde, en un barrio muy humilde, y nos cuenta la relación y la amistad entre ellas dos, cómo va creciendo y cómo cada una de las dos se va convirtiendo en una persona diferente a pesar de que comparten su historia, de que comparten su entorno, de que comparten las amistades, que comparten tal. Entonces, es un libro fascinante, es un libro que habla de la infancia desde una perspectiva que yo nunca había visto hasta ahora, ¿no? Es de una forma muy analítica y transcribe muy bien los sentimientos y cómo uno vive en ese momento de la vida, ¿no? Entonces, a mí me ha enamorado absolutamente. Habla mucho del concepto clase social, que creo que es interesantísimo y creo que no se habla lo suficientemente de él en literatura. Habla muchísimo de sentimientos, pero no de los típicos sentimientos de los que se habla en literatura, sino de los sentimientos más humanos, más reales, más complejos, a veces incluso contradictorios, que nos mueven a los seres humanos. A mí este libro me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Todavía no he visto la serie, porque quiero terminar la tetralogía antes de ver la serie, porque no quiero que me condicione. El segundo libro, estoy a punto de terminarlo, no me ha gustado tanto, pero aún así voy a seguir. Ya veremos qué tal. De todas formas, quiero hacer un vídeo más adelante, cuando ya me haya leído los 4 y haya visto la serie, un vídeo en el que hable sobre todo este concepto, así que tampoco quiero extenderme más. La amiga estupenda lo ha editado en España Lumen. Y fijaos qué curioso, porque yo no lo he leído con estos ojitos que Dios me ha dado, sino que lo he recibido a través de audiolibro. Uso una aplicación que se llama Storytel, que la llevo usando pues desde que me operaron del ojo y estuve un tiempo que no podía leer bien y tal, pues empecé y ahora pues lo escucho muchísimo, ¿no? Cuando voy en el coche, cuando voy por la... Bueno, por la calle yo no soy de ponerme casco, pero, en fin, que lo uso muchísimo. Tengo un vídeo pendiente para hablaros del uso de audiolibros, pero todavía no me ha dado tiempo a hacerlo, así que, bueno, más adelante ya, en enero o lo que sea. Pues eso, lo edita la editorial Lumen y yo lo he escuchado maravillosamente narrado por una señora catalana que lo ha hecho súper bien. Sigo. El quinto
del que voy a hablar, no porque me haya gustado menos, ni mucho menos, sino porque, como digo, lo he hecho por orden de lectura, es El Príncipe y la Modista. También tengo un vídeo específicamente sobre él. Creo que, en realidad, para hacer este top 5, simplemente tendría que haber visto qué libros me han movido lo suficiente como para hacer un vídeo monotemático sobre él. No tendría que haber repasado la lista de los 66 y ponerles nota. Pero bueno, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha y bueno, pues son cosas que uno aprende de sí mismo. Este libro es una novela gráfica de la autora americana Jen Wang, y cuenta una historia que podríamos considerar clásica en su forma, porque es una historia de príncipes y de la nobleza y de alguien de una clase popular que de repente llega a un ambiente muy lujoso. Pero aunque en la forma sea un cuento tradicional, en el contenido no tiene nada que ver con los cuentos tradicionales, porque nos habla de nuevas formas de relación entre las personas, habla de una amistad preciosa, una cosa blanquísima, limpísima y que es una cosa maravillosa, y nos habla de identidad, nos habla de género, nos habla de relaciones interpersonales sanas, y a mí es un libro que me impactó muchísimo, que no me lo esperaba y que me dejó anonadado y que recomiendo muchísimo y que también he regalado mucho este año. Así que os lo recomiendo muchísimo. Es de la editorial Sapristi. Y pues nada, estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis leído porque ese vídeo hizo que lo conociese alguna gente de mi entorno. Y muchísimas personas me han escrito diciendo: hostia, Juan, qué guay, qué pasada, me ha encantado. Así que me alegro mucho de que este canal haya servido para que algunas personas hayan conocido libros súper guays que a lo mejor no le habrían llegado de otra forma. Estos son mis libros favoritos de 2018, son 5 joyas, son 5 libros que yo garantizo como lector y como booktuber y como ser humano. Y estoy seguro, perdón, estoy seguro de que muchos de vosotros ya habéis leído alguno de estos 5 porque he sido muy pesado en ellos. Y nada más. Os deseo que tengáis una salida y entrada de año maravillosa. Y os deseo que 2019 esté cargado de felicidad y de buenos libros. Os mando un beso. Nos vemos pronto y feliz año.